Ay, niños. Bueno, me parece que empezamos un poco desanimados, quizá, pero los veo ya más animados a todos con esta pregunta. Entonces, vayan afilando sus ideas y vamos mirando cómo resolvemos esta cuestión. A ver si podemos cambiar el mundo una vez y para siempre. Bien, entonces, volviendo al tema que estábamos discutiendo. Claro, si hablamos de género y hablamos de personas que cambian su género, lo que si el género fuera absoluto no sería posible, es otra cosa. Digamos que es otra discusión y es una discusión polémica y la gente puede pensar lo que quiera y lo que sea. Pero lo que pregunta Frank es, y en el caso de una mujer que sí se asume como mujer, pero que no es femenina, que no tiene actitudes femeninas, que no es delicada, ¿sí? Por ejemplo, una mujer negra, ¿sí? Que hace fisicoculturismo, como Marisabel Urrutia, que fue ganadora olímpica, campeona olímpica, que no entra en un estatus de lo que occidentalmente se nos ha vendido como bello, en tanto que lo que se vende es un cuerpo femenino, infantilizado, esbelto, delgado, blanco, ¿sí? Es una mujer negra con músculos, grande. O bueno, para no ir más lejos y para no entrar en el tema de la raza, que es otra discusión. Ustedes han visto Matilda, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, pero si no me equivoco, el personaje que iba a decir. Sí, profesor. Bueno, ustedes han visto Matilda, yo creo que hace parte de un imaginario ya colectivo. El personaje de Matilda, Troncha Toro, una mujer gorda, obviamente fea, afeada para la película, que además es deportista olímpica, lanza martillo, lanza bala y un montón de cosas, es fuerte y es grande. Y de mal ¿Sí? carácter. ¿O no es una mujer? Para mí sí, para mí lo sigue siendo. ¿Alguien puede decirme que no considera que Tronchatoro sea mujer? Sí es mujer, pero para los estándares de la sociedad, ante sus ojos, no. ¿Será? No es Pues, femenina, pues pero tenemos que tomar en cuenta algo, profesor, que estamos hablando de ese libro, de la frase esa que usted dijo, y esa frase es de antes. Entonces se tienen que tomar en cuenta de cómo se tenía que ver una mujer antes cuando se dio esa frase. Entonces pero es ahí que, cuando es, Carlos, en ese sentido, Simón de Beauvoir nunca está diciendo que una mujer para llegar a ser mujer tiene que verse como mujer. no, pero está hablándose, a ese tiempo se refería a una mujer como buena esposa o cosas así, así como se tenía que ver una mujer en Carlos, esos tiempos, pero no es que hoy en día. le estoy explicando, porque es todo un libro donde ella aborda esa frase, ¿sí? Y ella lo que Ujú. está haciendo, que quiero que lo hagamos después, pero quiero saber qué opinan ustedes y luego les voy a explicar qué dice Simón de Beauvoir, porque ella no dice que una mujer para ser mujer tenga que ser esposa, ¿sí? Ella lo que habla es de cómo la mujer se construye a sí misma como mujer, de forma independiente. Simón de Beauvoir hace parte de la segunda ola del feminismo. Profesor, yo creo que en ese concepto de que se llega a ser mujer, ya va como en cuestión de cada persona. Porque si, por ejemplo, para Mayra ser mujer es llegar a casarse y ser mamá, bueno, pues ella lo hará en su tiempo. Y digamos, para, no sé, Mayerly es ser una doctora y vivir sola, pues llegó a ser mujer sola. O sea, cada una en su concepto. Pero mira que ahí no tiene absolutamente nada que ver el género. Que una persona se asuma como plena
en tanto que construye una familia y que otra persona se asuma como plena en tanto que sigue una profesión es independiente del género. Yo puedo pensar que para ser hombre necesito ser un buen esposo, un buen papá. O yo puedo pensar que para ser hombre o sentirme pleno como hombre, tengo que ser un buen profesional. Pero eso es independiente de si yo soy hombre o mujer. Es que lo conflictivo acá es, para decir que uno llega a ser mujer o que una mujer puede llegar a ser mujer, hay que entender qué significa ser mujer y preguntarse qué significa ser mujer, decía Angélica, que está aquí a mi lado, es como preguntarse qué significa ser hombre, pero con una pequeña diferencia, que es que ser hombre es algo que ya se nos está dando históricamente, ¿cierto? Desde una condición de privilegio. Mientras que ser mujer es algo que se nos está mostrando históricamente desde una condición en la que no hay un privilegio, ¿cierto? Históricamente, el hombre que se viste de mujer, que se disfraza de mujeres, hace el ridículo o está haciendo una burla, ¿sí? Por ejemplo, en el teatro. Pero la mujer que se disfraza de hombre está tratando de conquistar los privilegios que tienen los hombres. Véase, por ejemplo, Shakespeare enamorado. Véase, por ejemplo, no sé, creo que en el Titanic hay una parte en la que Rose se viste como Jack para meterse con la gente de Jack. Véase, por ejemplo, a George Sand, que fue el amante de Chopin y que publicaba con un nombre de hombre, George Sand, para poder publicar, porque las mujeres no podían escribir. Entonces miren el criterio tan distinto de lo que significa ser mujer y de lo que significa ser hombre. Y miren el problema tan grande de esta idea de que no se es mujer, sino que se llega a ser mujer. Es decir, el género es algo que se construye, es lo que está diciendo Simone de Beauvoir. Y si el género es algo que se construye, hay un elemento político implícito. Hay gente que siempre dice, ay, ¿por qué le meten política a todo? No hablen de política en todo. Pero aristotélicamente ustedes saben, mis queridos estudiantes que han leído Aristóteles, yo sé que no lo han leído, pero bueno, que todo es político. Todas las acciones, todas las actitudes, todas las palabras, todos los pensamientos, todas las expresiones que tomamos en nuestra cotidianidad están marcando una postura a nivel social. Y marcar una postura a nivel social es algo político. Por ejemplo, si yo considero, o bueno, si yo como mujer considero que ser mujer es ser delicado y me cohíbo de ciertas actitudes que me permiten o que me llevarían a no ser delicado, estoy tomando una postura. Estoy cohibiendo y construyendo una personalidad a partir de mi idea de que para ser mujer tengo que ser delicada. Mientras que si yo como mujer pienso que ser mujer es algo dado y que no depende de la forma en la que yo actúo, mi personalidad se construye socialmente a partir de otros criterios que no tienen el género en el centro de la discusión. ¿Sí? Por ejemplo, ¿yo por qué tengo que usar ropa de mujer? Si así me vista de hombre, yo sigo siendo mujer. Entonces yo como mujer, siendo una mujer la que habla, me he visto como hombre, que incluso la ropa también termina teniendo género y también termina siendo política. Y eso ya genera una reacción a nivel social. Y esa reacción a nivel social también es política. ¿Sí ven? ¿O por qué alguna de ustedes no llega un día de estos con la cabeza rapada al colegio a ver qué le dicen? ¿Qué opinan sobre eso? Pues es que yo pienso que eso va en cada uno, ¿no? Pues en cada mujer, pues de pronto, pues yo hablo por mí. Para mí, o sea, pues la forma de vestir, no, pues para mí es sí, ya me da igual, pero pues para mí mi cabello, no, o sea, no, no, o sea, no diría, no me raparía. No, o sea, no sé, no lo haría más por como yo me siento. No, no por lo que me digan, sino por cómo yo me siento, ¿sí me entiendes? Porque se siente mujer y considera que el cabello, tal como lo tiene, corresponde a su imagen de su propio género.
Entonces, el ser mujer es una construcción social, como lo dijo anteriormente, porque Sí, literalmente es eso. ser mujer, ser hombre, el género, porque bueno, la raza es muy difícil de cambiarla. El físico, porque el físico también se puede cambiar. Lo que es el género, lo que es el físico, lo que es el nombre, lo que es como uno se viste, lo que hace parte del yo que mostramos a otros, siempre termina siendo una construcción de tipo social, de tipo genético y de tipo personal. Es que no, mejor dicho, no hay ideas equivocadas. Cada cual habla desde su esquina, pero eso, por eso no quiere decir que nadie esté hablando mal, nadie esté errado, ¿sí? Porque es que hay muchas esquinas en esto. O sea, si el mundo es redondo, imagínense la cantidad de esquinas que deben haber. Entonces, cuando hablamos de qué significa llegar a ser mujer, hay un criterio genético, porque claro, si yo nazco con genitales femeninos, o me tengo que asumir como mujer, o me tengo que asumir en contra de mis genitales. Ahora, puede que aparte de eso yo sea creado de cierta manera y yo o me tengo que asumir tal como me criaron a mí, que una mujer es esto, que una mujer es esto otro, o me tengo que asumir en contra de la forma en la que me criaron a mí. Por ejemplo, una mujer que nace en una familia machista y que no quiere perpetuar esa imagen. Entonces, en la familia se acostumbra que los hombres comen más, que a los hombres se les sirve primero, que a los hombres se les atiende, que a los hombres tal cosa. Y una mujer que dice, no, yo no quiero seguir con ese ciclo. Se está asumiendo en contra. ¿Sí? Y también hay un elemento social, hay un elemento religioso. ¿Qué pasa si yo sí quiero ser cristiana, pero no me concibo como mujer, sino me concibo como hombre? O sea, imagínense esto. Un hombre transgénero o transexual que cree en Dios y que es cristiano, pero que tiene que luchar contra todas las personas que hacen parte de su iglesia porque su ser, su personalidad, su forma de ver el mundo es cerrada. ¿No les parece que es conflictivo también? ¿Sí? O, no sé, este país, es que estamos en Latinoamérica. ¿Quién puede ser completamente libre en Latinoamérica? Ahora, ¿quién puede ser completamente libre en la pobreza, en el campo? Hay un documental que se llama María, la selva de la montaña, si no estoy mal, y es sobre una campesina transgénero, a la cual la gente del pueblo se le burlaba porque pues es un pueblo de gente del campo y ven que el que era un campesino ahora es una campesina y se viste de mujer y se maquilla como mujer. Claro, es que mucho más complicado ser uno mismo en un ambiente tan hostil y tan, muchas veces tan conservador como lo es el campo, que en la ciudad. Es que en el campo la niña que se corta el pelo de una vez genera rumores. O la que se pinta el pelo, o el pelado que se deja el pelo largo. O que me dicen en la época de los paramilitares, ah, usted es muy mechudo, pues se muere. Entonces, mire que en últimas también termina siendo un problema filosófico bastante grande que tiene como centro el tema de la libertad. ¿Qué significa la libertad? Yo puedo ser libre si no puedo expresarme libremente. Yo puedo ser libre si tengo que grabar una clase para que otras personas verifiquen qué estoy diciendo yo. En un país en el que hablar de historia es hablar en contra de un gobierno, porque sí, ¿sí? Y todo eso se convierte en adoctrinamiento, entre comillas. ¿Existe la libertad? Entonces, mire que el debate que nos deja Simón de Beauvoir es bastante interesante y son cosas que uno tiene que plantearse. Bueno, ¿qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser estudiante? ¿Qué significa ser docente? ¿Qué significa ser colombiano? Y esa pregunta siempre va a tener un componente político. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bien, entonces, esta tarea ustedes ya la debieron haber entregado porque el plazo para esa guía era en mayo 7, si no estoy mal.
Pero a partir de esta discusión que se suscitó en esta clase, en este encuentro, y a partir de la tarea que ya hicieron y que la tienen en sus cuadernos, vamos a hacer la guía. La guía B, el quiz. Yo les envío el enlace para que respondan el quiz. ¿Qué puede ser esa pregunta que acabamos de mirar? ¿Qué significa ser mujer y por qué decimos que ser mujer o ser hombre es un acto político? ¿Listo? Bueno, pasemos a la siguiente parte de esta reunión y hablemos un poco del tema de lectura crítica. Como les decía, estamos esperando la confirmación del señor rector para empezar a reunirnos y adelantar este tiempo, este tiempo de castigo, según la Secretaría de Educación, enfocándonos en algo realmente mucho más provechoso que es, no, pues no digo que hablar de filosofía no sea provechoso, pero tenemos que presentar el ICFES en un mes y muchos de ustedes no están preparados. Entonces, para empezar, pues quiero que miremos el tema de la lectura. Creo que yo alguna vez les había comentado sobre esto, pero lo vamos a volver a mirar. Cuando yo les preguntaba sobre los tipos de lecturas, no les estaba preguntando sobre si leer textos, o leer cómics, o leer imágenes, o leer anuncios publicitarios. Y no, eso digamos es una pregunta sobre la información. ¿Cómo percibimos la información? Cuando yo hablo de la lectura, estoy hablando de los niveles de la lectura de tipo crítico. Y al hablar de los niveles de la lectura, generalmente, o bueno, principalmente se divide en tres niveles. La lectura inferencial, la lectura contextual y la lectura intertextual. ¿Sí? ¿Saben qué son estos niveles? ¿De qué tratan estos niveles? Si no me equivoco, uno se basa en lo básico, o sea, en lo que literalmente dice. El otro es como que se va guiando más en sacar temas externos a lo que está ya ahí, y la otra sí se me olvidó. Bueno, pero muy bien, Carlos. Esa es la idea, esa es como, eso es lo que es, ¿sí? Entonces, primero, la lectura inferencial o literal, me equivoqué. La primera la lectura literal, luego la lectura inferencial y luego la lectura lógico-intertextual. La lectura literal es eso, es leer lo que es, ¿sí? Entonces, desde un esquema de lectura literal, por ejemplo, ¿de qué trata Caperucita Roja? Yo sé que ustedes conocen el cuento, estoy esperando que alguien me diga de qué trata Caperucita Roja. De una niña que fue a llevarle comida de la abuela en el bosque y se consiguió un lobo. ¿Se consigue un lobo? ¿Lo compra? ¿Ustedes lo Y se consigue por ahí? encontró. Se encontró un Ay, lobo. ¿qué pasa? Ahí me están contando la mitad de la historia. ¿Qué pasa después? Pues el lobo se la come, Y ¿no? se la comen. Y luego le llega un leñador, le pica la barriga al lobo, saca a la niña o algo ¿El así. lobo no se come a la abuela? A la abuela o a la niña. No puedo creer que ustedes no se sepan Caperucita Roja. Voy a traer el cuento de Victoria y se lo voy a dar. Primero se come a la abuela y después a la niña. Se hace pasar por la abuela. Pero yo sé que hay un Exacto. leñador por ahí que le abre la barriga al lobo y tal. De cómo se tocan los chiles. Bien, es excelente. La historia trata que la niña va a visitar a su abuela y el lobo. Ay, ya no me acuerdo. Les voy a leer el cuento otra vez. ¿Listo?
Bueno, para mirar los niveles de lectura, vamos a hacer una lectura de Caperucita Roja en dos versiones. La primera lectura la vamos a hacer de un cuento para niños y la segunda lectura la vamos a hacer del cuento original de Charles Perrault, que fue un autor francés que vivió entre 1628 y 1703. ¿Listo? Voy a poner la cámara para que me vean leer. Ay, demonios. Tengo que conectar la cámara para que me puedan ver por la cámara. Listo. Bueno, aquí ya nos vemos un poco mejor, a pesar de que me veo bastante amarillo por falta de luz en esta parte de la casa. Caperucita Roja. En una pequeña aldea vivía Caperucita Roja con su madre. La llamaban así porque se cubría la cabeza con una capucha colorada. Su abuela vivía al otro lado del bosque. Un día la madre le dijo: tienes que ir a casa de la abuelita que está enferma a llevarle unos pasteles y un tarro de miel. Y allá se fue Caperucita cantando. De pronto se cruzó en su camino con el astuto lobo. ¿A dónde vas, Caperucita?, preguntó el lobo. A casa de mi abuelita, dijo ella. Ah, ¿y vive muy lejos? Al otro lado del bosque, contestó la niña. Y dicho esto, cada uno se alejó por un sendero distinto, pero el malvado lobo se dirigió a toda prisa a casa de la abuelita. Como el lobo era más rápido que la niña, llegó antes que ella y llamó a la puerta. ¿Quién llama?, preguntó la abuela en la cama. Soy Caperucita, contestó el lobo imitando la voz de la niña. Pasa, la puerta está abierta. Entonces el lobo entró y se comió a la abuelita. Luego se puso un camisón y un gorro de la abuela y se metió en la cama a esperar a la niña. Caperucita llegó y llamó a la puerta. Pasa, pasa, dijo el lobo, imitando a la abuelita. ¿Qué ronca estás?, dijo ella. Estoy malita. ¿Qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, contestó el lobo. ¿Y qué dientes tan afilados? Para comerte mejor. Y el lobo saltó hacia ella. ¡Ah!, gritó Caperucita corriendo. Los gritos de la niña atrajeron a un cazador que no dudó en disparar al lobo. Luego le abrió la panza y logró sacar viva a la abuela de Caperucita. Luego lo celebraron todos juntos comiendo dulces. Esta es una versión de un libro de Panamericana de cuentos clásicos. ¿Sí se acordaban de la historia? Pues sí, ahí más o menos. Bueno, Sí, ahora les señor. voy a enviar Sí, señor. otra versión, que es supuestamente la versión de Perrault, en una traducción al castellano. Ahí está el enlace en el chat para que la puedan leer conmigo. Dice lo siguiente. Érase una vez una niña de pueblo, la más bonita que se haya podido ver nunca. Su madre la quería con locura y su abuela la quería aún más. Esta buena mujer le había hecho a su nieta una capa roja con capucha, que le sentaba tan bien a la niña que por todas partes la llamaban Caperucita Roja. Un día, su madre, que había hecho unos pasteles muy ricos, le dijo: ve a ver cómo se encuentra la abuela, pues me han dicho que está algo enferma, y le llevas unos pastelitos y un tarrito de mantequilla. Caperucita Roja salió enseguida hacia la casa de su abuela, que vivía en otro pueblo. Al atravesar el bosque se encontró con el compadre lobo, que tenía muchas ganas de comérsela, aunque no se atrevió, pues estaban cerca algunos leñadores. Le preguntó que a dónde iba, y la pobre niña, que no sabía que es peligroso pararse a hablar con un lobo, le dijo: voy a ver a mi abuelita y a llevarle estos pastelitos y este tarrito de mantequilla. ¿Vive muy lejos?, le dijo el lobo. Oh, sí, contestó Caperucita. ¿Ves aquel molino que se ve allá a lo lejos? Pues en cuanto lo pases, en la primera casa del pueblo. Pues mira por dónde, dijo el lobo. Yo quiero ir a verla también. Voy a ir por este camino y tú lo harás por aquel otro, a ver quién llega antes. El lobo echó a correr con todas sus fuerzas por el camino más corto, mientras que la niña se fue por el camino más largo, entreteniéndose en coger avellanas, corriendo detrás de las mariposas y haciendo ramilletes con las flores que encontraba. El lobo no tardó mucho tiempo en llegar a la casa de la abuelita. Llamó a la puerta. Toc, toc. ¿Quién es? Soy tu nieta, Caperucita Rojo, dijo el lobo afinando la voz. Y te traigo unos pastelitos y un tarrito de mantequilla que te manda mi madre. La pobre abuela, que estaba en la cama porque se encontraba algo enferma, le gritó: tira de la aldabilla, y se abrió la puerta. El lobo tiró de la aldaba y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena de la abuelita, devorándola en un santiamén, pues hacía más de 3 días que no probaba bocado. Luego cerró la puerta y fue a acostarse en la cama de la abuelita esperando la llegada de Caperucita. La niña llegó poco después y llamó a la puerta. Toc, toc. ¿Quién es?, dijo el lobo. Caperucita Roja, al oír el vozarrón del lobo, tuvo miedo al principio, pero creyendo que su abuelita estaba ronca, respondió: soy tu nieta, Caperucita Roja, y te traigo unos pastelitos y un tarrito de mantequilla que te envía mi mamá. El lobo le gritó endulzando un poco la voz: tira de la aldabilla y se abrirá la puerta.
Caperucita Roja tiró de la aldabilla y la puerta se abrió. El lobo, viéndola entrar, le dijo ocultándose en la cama bajo las mantas: deja los pastelitos y el tarrito de mantequilla encima de la cómoda y ven a acostarte conmigo. Caperucita Roja se desnudó y fue a meterse en la cama, pero se quedó muy sorprendida al ver cómo era su abuelita en camisa de dormir. Y le dijo: abuelita, ¿qué brazos más grandes tienes? Son para abrazarte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué piernas más grandes tienes? Son para correr mejor, niña mía. Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, mi niña. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, niña mía. Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte. Y diciendo estas palabras, el lobo malvado se arrojó sobre la pequeña Caperucita y se la comió. Primera pregunta: ¿en qué cambia la estructura de ambos cuentos? Que en el primero tiene un final feliz y en el otro es un final amargo. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más? Que en la primera es muy resumida y en la segunda es más específica. Muy bien, ¿quién más? ¿Nadie más? ¿En serio nadie más puede dar una opinión sobre la diferencia entre los dos cuentos que leímos el día de hoy? Es que uno es como un cuento como más infantil, ¿no? Y el otro pues ya es como, ya basándose un poquito, o sea, es como un poquito más cruel. Ok, muy bien, gracias Mayra por responder. Sí, obviamente la primera versión es más resumida porque es para niños. La primera versión, la que casi todo el mundo conoce, es mucho más dulce y tiene un final feliz. ¿Sí? Jugando con la fantasía, el leñador atrapa al lobo, saca a la abuelita y a la niña con vida, ¿sí? Le rellena muchas veces en otros cuentos, de salir de la venganza, ¿no? Le rellena de piedras la panza al lobo que se queda dormido y el lobo se va a nadar y se ahoga y se muere. El malo tiene su merecido, los buenos salen bien librados. Hasta ahí va la lectura literal. De ese segundo cuento, que es el cuento original escrito por Charles Perrault, ¿qué se puede inferir? Mire que el lenguaje cambia y yo no sé ustedes, pero yo de entrada me siento incómodo con ese cuento. ¿Por qué? Porque no era literalmente un lobo. O sea, y no sé, o sea, sí, ya va más allá de que era una persona. Bueno, Pues Es yo, que no yo lo entiendo solamente, así. o sea, es que no solamente es un cuento para niños, sino que trae como otro significado, ¿sí me entiende? O sea, como que trae, o sea, es como un doble cuento, digámoslo así. Sí, por la parte, o sea, yo lo tomé así por la parte de que dice que la niña se desnuda y se acuesta en la cama. O sea, a mí eso, Sí, yo que también quedé como que, uff, muy bien, vamos a la lectura inferencial y vamos a mirar lo obvio, ¿cierto? El cuento tiene un contenido sexual. Es obvio. Ustedes saben que en el slang o, digamos en las palabras que utilizamos en nuestro día a día, comer tiene un doble sentido, ¿cierto? Puede ser comer de masticar, comerse el alimento, o comerse a alguien o ser comido por alguien siempre tiene un sentido de tipo sexual. Esta necesidad del lobo de querer comerse a Caperucita, ¿sí? De querer saborear a Caperucita, de querer comerse a la abuela y luego comerse a Caperucita es una ansiedad que yo sé que no exagero al verlo en tipo sexual, pero incluso hay un contenido más denso todavía detrás de esta historia que esperaría que ustedes se dieran cuenta. Porque al final yo no siento que el lobo sea el verdadero enemigo. La mamá que mandó a su hija al bosque puede ser algo. Pues la mamá es una inconsciente, eso es claro, pero tampoco es la mamá la verdadera enemiga.
es la ignorancia. Pero yo les hago una pregunta. Si ustedes de niños van a llevarle algo a sus abuelos y al llegar los abuelos les dicen, no, tranquila, métase a la cama y usted como acto reflejo se desnuda, ¿les parece que es algo normal? Para mí no. No, No. O sea, No es ¿quién se normal. desnudaría y por qué razón alguien se desnudaría para meterse en la cama con su abuela o con su abuelo? Porque ya ha pasado antes y la tiene con esa mentalidad de que es normal. Es probable. Por eso yo digo que esta versión original me causa mucha incomodidad porque parece ser, al menos desde mi lectura, que lo que se narra acá es la historia de un acoso sexual o de un abuso sexual. Caperucita es la presa, es la inocencia. El lobo, bueno, puede ser parte de ese acoso, ¿sí? Pero debajo de toda esta historia, ¿por qué al llegar a casa de la abuelita la niña se desnuda? ¿Por qué desnudarse? ¿Por qué hacerlo naturalmente? Quizás es una lectura muy del siglo XXI. Quizá en la Francia de la época de Charles Perrault fuera normal que si uno viajaba por el campo, como la ropa era sucia y quería uno meterse a la cama, tenía que desnudarse. No sé, ¿sí? Pero Uy, no, eso es imposible. desde mi lectura original, a partir de obviamente de mi contexto, me parece muy raro eso. Y hay otra versión del cuento que yo no sé si es literal de Charles Perrault o es una traducción, donde el lobo le hace comer a Caperucita la carne y la sangre de la abuela, que están puestas sobre la mesa como si fueran tiras de carne y vino. Sí, profesor, me acuerdo de esa versión. La Y vi en un video que cantaban la letra y era muy tomante. sí, entonces es mucho más denso aún, ¿cierto? Porque hay un elemento que incluso puede ser de tipo religioso, carne y sangre, ¿sí? Y entonces toda esta historia del abuso también tendría otro contenido y tendría relación con otro elemento que pues no podemos desconocer, que también tiene que ver con el tema de la iglesia, de los abusos en la iglesia, ¿sí? Quizá esté hilando demasiado fino. Tendríamos que conocer más al respecto, conocer más sobre el autor, conocer más sobre el contexto, conocer más sobre las costumbres de la época, para así llegar a ese último nivel de lectura que es el nivel crítico intertextual. Entonces, literal, la historia de una niña que se la come un lobo porque la niña es muy inocente y el lobo la engaña. Inferencial, quizá sea la historia de un abuso sexual. Crítico intertextual, quizá termine siendo una crítica a la religión o al comportamiento de algunos padres de la iglesia. O al abuso sexual como un elemento inherente en la sociedad, ¿sí? Como un elemento que pasa, como el abuso al interior de una familia, específicamente en el contexto sociocultural de la época. Si ven cómo a partir de un cuento que aparentemente es un cuento para niños, que todos escuchamos de niños, se puede llegar a una crítica social, sexual, de elementos que a primera vista no aparecen en el cuento. Estoy viendo por acá en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, donde hay una traducción de Teodoro Baró, de Caperucita Roja, de Charles Perrault, que el cuento termina con una moraleja. ¿Sí? Y acá dice la moraleja: la niña bonita, la que no lo sea, que a todas alcanza esta moraleja. Mucho miedo, mucho al lobo le tenga, que a veces es joven, de buena presencia, de palabras dulces, de grandes promesas, tan pronto olvidadas como fueron hechas. Si ven que esta moraleja del cuento tiene otro sentido más. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, está bien, no hay más opiniones. Pero entonces queda evidenciada acá como la lectura es mucho más que colocar una palabra detrás de otra y adquirir el sentido básico de las cosas. Siempre hay una interpretación, que es el otro punto que quería abordar. ¿Qué tipos de preguntas se van a encontrar ustedes en la prueba de lectura crítica del ICFES? Porque muchas veces la respuesta a la pregunta puede ser una interpretación, pero también puede ser una argumentación, pero también puede ser una proposición. Entender la pregunta, argumentar la respuesta o proponer una posible solución a un problema. Y ustedes tienen que aprender a reconocer cuándo están leyendo un texto de tipo argumentativo o cuándo tienen que argumentar para responder a un texto. Cuando el texto les está indicando que tengan que proponer una posible solución y cuando el texto les está llevando a tener que interpretar una situación. Por ejemplo, una lectura crítica de Caperucita Roja es una lectura de tipo interpretativa. Tenemos que entender los símbolos y las imágenes presentes en la narrativa para entender qué es lo que verdaderamente nos quiere decir el autor. Por ejemplo, hay un escritor chileno que se llama Augusto Monterroso y es el autor de un cuento corto que es muy famoso y es un cuento muy corto. El cuento es tan corto que lo puedo escribir aquí en el chat. Y El cuento se profesor, llama ¿cómo dice el cuento? El dinosaurio y dice: cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí. Quiero que analicen ese cuento y me digan de qué habla ese cuento. Disculpe, ¿me puede volver a repetir, por favor? Cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí. Acá Angélica me da otra interpretación del cuento de Caperucita a partir de la serie Anne with an E de Netflix. No sé si ustedes la hayan visto. ¿La han visto? Bueno, No. Yo me vi una parte. en la serie, Angélica me dice que hay una escena en la que la chica se va con un man al bosque porque está pues viviendo su despertar sexual. Y al final como que el man se trata de sobrepasar con ella se va, pero queda manchada porque el man empieza a decir que tuvo sexo con ella y que la tocó y todo esto. Entonces también puede ser que Caperucita Roja viene a ser como una recomendación para las señoritas, que de hecho ahí lo dice, para la señorita, para la que no lo es, tal cosa, ¿sí? De no manchar su buen nombre por medio de un acto de fogosidad juvenil entre los arbustos, ¿no? Puede ser, es otra interpretación que tiene el cuento de Caperucita Roja. A partir de una serie que es más o menos